parte teórica que usted tiene no es demasiadamente complejo, no tiene mayor lío. Usted tiene, o lo que usted tenía antes eran funciones de una variable. Por ejemplo, tenía y igual a f de x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando usted tenía y igual a f de x, ¿qué significaba ello? Era que usted tenía un plano bidimensional, por ejemplo, tenía el eje de las x y el eje de las y. Y en esto, por ejemplo, se traza una curva, yo que sé, esta de aquí era la función f de x, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí más o menos? ¿Ya? Entonces, cuando usted quería encontrar un valor, simplemente usted daba un valor de x1, ¿ya? Y para un x1 le correspondía un valor de y1, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Entonces, lo que tiene ahora usted es simplemente una ampliación a lo que se conoce como el cálculo de varias variables, o el cálculo en dos variables, que usted ahora tiene una función ya no y, sino z, que depende pero de x y de y, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta función z? Puede ser z, puede ser, por ejemplo, también, yo que se le pueden dar w, una función que depende de x, de y de z, o pueden darle incluso alguna otra, por ejemplo, w mismo, pero que dependa de x, de y, de z y de t, ¿sí? Entonces, note que ya empiezo a tener el cálculo en varias variables. Aquí en este caso tengo dos variables, ¿ya? En este otro caso tengo tres variables, y en este otro caso tengo cuatro variables, ¿sí? La cantidad de variables se mide dependiendo las variables independientes. ¿Cuáles son las independientes? Son las que yo puedo darle valores. Por ejemplo, yo le doy valores a esto de aquí y calculo el valor de w. Yo le doy valores de x y a z y calculo el valor de w. Doy valores a x y y calculo el valor de z. ¿Se entiende más o menos? En cambio acá, ¿qué era? Simplemente una variable dependiente. Independiente, perdón. ¿Cuál era la variable independiente? En este caso era x, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una variable usted tenía esta de aquí, ¿ya? Tenía, por ejemplo, una función x al cuadrado, ¿ya? X al cuadrado más menos 1, pongamos, ¿ya? X al cuadrado menos 1 era una función que usted tenía. Y esto se graficaba en un plano, ¿ya? Esto básicamente se graficaba en un plano. Y el plano que pertenecía a R2. ¿Qué significa R2? Que estaba en el plano de los reales de dos dimensiones. Lo que usted ahora tiene es que, por ejemplo, le van a dar una función así. Z es igual a 3x al cuadrado más 5y menos 8, ¿ya? Aquí las operaciones que hay en intermedio no hay mucho lío. Pero esto ahora ya no se dibuja en un plano, sino se dibuja que en un espacio, ¿ya? ¿Y cuál es este espacio? Es un espacio R3, ¿ya? ¿Por qué son tres? Porque obviamente vemos que tenemos tres dimensiones. Tenemos dos variables independientes y una variable dependiente. Entonces tenemos x, y z. Entonces esto se dibuja ahí en R3. ¿Qué significa eso gráficamente? Que usted ahora las funciones ya no van a ser en dos dimensiones como lo que tenía acá, sino van a ser en tres dimensiones, en un espacio tridimensional que usted tiene x, tiene y tiene z, ¿sí? Generalmente se coloca en esta dirección, x, y z hacia arriba, ¿sí? Entonces lo que usted va a tener ahora ya no es una línea, ¿sí? Si en una dimensión, o en dos dimensiones se dibuja una línea, acá en cambio se dibuja una superficie, es decir, lo que usted va a tener es algo más o menos así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va a tener, vamos ya está acá, ¿ya? Una especie de superficie. Es como que usted tendiera una sábana sobre una cama o sobre una superficie o un lugar. Entonces, esa superficie o ese tendido, ¿ya? Ese tendido es ahora la función, ¿sí? Por ejemplo, sería esto de aquí, ¿ya? Si usted le quiere ver, es como una malla de puntos, ¿sí? Una malla de puntos que se van uniendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero evaluar, ¿yo qué hago? Doy valores a x, ¿ya? Doy un x1, ¿ya? Y doy un y1, ¿ya? Antes daba solo un x y encontraba un y1. Ahora debo dar un x1, un y1. Estos compaginan o convergen aquí en el plano, ¿ya? Y luego subo y encuentro el valor que le corresponde a la función. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas en eso? No, sí, hay que darle, ahorita ya no es dos planos, sino tres y ya hay... Exacto, ya no es un plano de dos dimensiones, sino es un plano tridimensional, ¿ya? ¿Está claro más o menos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces lo que usted tiene ya son funciones y por ejemplo lo que yo le decía, usted necesita ahora dos valores de x y y. Entonces por ejemplo esta función yo puedo evaluar, yo que sé, por ejemplo en z, ¿ya? O esta función x y, ¿ya? Puedo evaluar cuando vale, yo que sé, 1 y 0, ¿ya? Entonces cuando vale 1 y 0 significa que le estoy dando a x que valga 1 y a y le estoy dando que valga 0.
Entonces si me piden evaluar la función significa que yo voy a reemplazar los valores, igual que hacíamos acá. Entonces digo x vale 1 sería 3 por 1 al cuadrado, ¿ya? Más 5 por 0 y menos 8, ¿ya? 5 por 0. Y esto es definitivamente 3 por 1 3, menos 8, simplemente menos 5, ¿ya? Es un ejemplo básico nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que aquí en x yo he dado 1, en y he dado 0, y cuando me elevo llego a menos 5. Claro que esta gráfica no corresponde, pero llegaría a menos 5, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Es que, por ejemplo, cuando usted quiere derivar, ¿ya? Ya entramos netamente a las derivadas porque es el enfoque que tiene netamente este libro, que se relaciona con derivadas directamente. Entonces, la derivación ya no es directa. Acá nosotros de esto podíamos encontrar y', que obviamente era f' de x, la derivada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Es que yo no puedo derivar si no le doy una dirección. Entonces, ¿cuál es la cuestión de las direcciones? Es que yo puedo hacer que x sea un plano constante, ¿ya? O x sea un valor, ok, pongamos y primero. Puedo hacer, por ejemplo, que y sea un valor constante. Entonces, el que va a variar es simplemente x. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy limitando a que, por ejemplo, yo hago un corte aquí, ¿ya? Un corte en esta superficie, por ejemplo, a ver, plano y constante, ¿sí? Y igual a 3, ¿ya? Por ejemplo, yo corto aquí en este, o dibujo un plano aquí, voy a dibujar medio, ok. Este plano va a cortar más o menos así, ¿ya? Si yo dibujo un plano aquí, ok, más o menos, ¿ya? Note que esto va a cortar a la gráfica y le va a cortar en esta figura de aquí, ¿ya? Le va a cortar en esa línea, ¿ya? Entonces yo a través de esa línea puedo encontrar la derivada. Entonces ya no se encuentra una derivada general de toda la función, sino se encuentra lo que se conoce como derivadas parciales. Entonces cuando y es constante, yo puedo encontrar la derivada de z respecto a y, ¿sí? Cuando teníamos una variable, esto es para diferenciar, cuando teníamos una variable, usted tenía, por ejemplo, y es igual a una función en x, ¿ya? Y al derivar usted hacía de y a dx. ¿Se acuerda de esto de aquí un poco? ¿Ya? Para diferenciar, esta es la derivada en una variable, ¿sí? Derivada en una variable. Pero para diferenciar lo que es una derivada en una variable como la derivada parcial, que casi el concepto es el mismo, ¿ya? Entonces se usa esto de aquí, ¿ya? Se usa esta especie de a. Es una especie, bueno, de a o de d. ¿Ya? Es una letra griega, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me indica? Derivada parcial de z con respecto a y, parecido a lo que hacíamos acá. Y yo puedo hacer que y sea constante o puedo hacer que x sea constante, ¿sí? Si hago que x sea constante, en cambio la derivada parcial sería derivada parcial de y, porque es el que está cambiando, ok, derivada parcial de la función z con respecto a y. ¿Se entiende más o menos hasta ahí la nomenclatura? Sí. ¿Ya? Entonces, otra nomenclatura que le dan a esto, por ejemplo, si es que yo hablo de una función z igual a f de xy, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la derivada parcial de z respecto a y es el f sub y, ¿sí? El f con una y pequeñita indica derivada parcial de f con respecto a y. ¿Está claro? Ok, aquí, bueno, aquí estoy confundiendo, acá es con respecto a x, perdón, ¿sí? Porque y es constante, x es la que cambia. En cambio, cuando x es constante, y es la que cambia, ¿sí? Entonces, acá sería la derivada parcial respecto a x, el fx, y aquí el fy. ¿Está claro más o menos? ¿Sí? Entonces, en esto de derivadas, ¿cuál es la complejidad? No hay mayor complejidad. Si usted aprendió a derivar sin problemas, por ejemplo, tenemos, yo qué sé, pongamos un ejemplo con varios tipos de funciones. 5x al cubo, y cuadrado, más 3x, ok, más 3 exponencial a la xy, menos logaritmo natural de x cuadrado y, por ejemplo, x cuadrado y cubo. ¿Ya? Hemos puesto un ejemplo de varias funciones. Pongamos acá una trigonométrica más el seno de x, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Entonces hemos puesto varias funciones para tratar de ver cómo se aplican las derivadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar la derivada parcial, primero debo fijarme si es una función en dos variables. Entonces veo que esta depende de qué, de x y de y. O si no, el enunciado ya me avisa que esto depende de x y de y. Entonces lo que yo puedo aquí encontrar primerito es la derivada parcial respecto a x. ¿Qué significa encontrar derivada parcial respecto a x? Significa que voy a derivar con respecto a x. Todo lo que no sea x va a ser una constante. Entonces, por ejemplo, en este caso yo sí tengo x, ¿ya? Entonces eso amerita que yo deba derivar. Si debo derivar,
todo lo que no está con x viene a ser una constante. Entonces note que 5y al cuadrado viene a ser una constante. Como está multiplicado en las derivadas, ¿qué sucedía con las constantes? ¿Se acuerda que salían? Sí. ¿Ya? Entonces ya no saldría solo el 5, sino saldría 5y al cuadrado. Y lo que me tocaría derivar es ¿cuál? Simplemente x al cubo. Y la derivada de x al cubo conocemos que es 3x al cuadrado. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Ya? Entonces estamos derivando con respecto a x, más. Note que acá yo tengo la exponencial, y la exponencial contiene tanto a x como a y. Entonces significa que yo tengo que derivar a la exponencial porque la exponencial contiene a x. Entonces si yo derivo una exponencial, la derivada de la exponencial era la misma exponencial, entonces sigue siendo xy. Pero la regla de la cadena me decía que si esto no es netamente la función base, que sería x, tengo que volver a derivar. Entonces note que aquí yo tendría que volver a derivar el xy. Para indicar eso, cuando estoy haciendo el procedimiento se dice voy a derivar parcialmente con respecto a x aún a x a y. ¿Se entiende más o menos? ¿Se acuerda de eso de la regla de la cadena? Sí, en la parte sí. ¿Ya? Entonces note que eso me va a pasar igual acá. Voy a poner en la parte de acá abajo. Digo menos, ¿ya? Y como tengo x, sí tengo que derivar. La derivada del logaritmo era 1 sobre el argumento. Entonces x sería, por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado y al cubo. Por... Y ahora note que como el argumento no es x, tengo que volver a derivar lo que se encuentra internamente. Entonces sería por la derivada parcial, ¿ya? Con respecto a x del argumento, que sería x cuadrado y al cubo, ¿sí? Cuando ya se tiene habilidad, ya se integra, se deriva directamente esto de aquí, pero estoy aquí indicando para luego completar el proceso. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Ya? Y por ejemplo, luego tengo que derivar el seno de x. Note que esto no contiene y, entonces simplemente como estoy derivando respecto a x, sí tengo que derivar esto de acá. La derivada del seno no era nada más que coseno de x. Y aquí no aplico la regla de la cadena porque aquí adentro no tengo otro tipo de función. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, está ahí, sí. Entonces, por ejemplo, únicamente si ya voy desarrollando, hasta ahí termina derivación. Lo demás ya es solamente acomodar las funciones. Por ejemplo, aquí desarrollando quedaría 15x al cuadrado, y al cuadrado, ¿ya? Acá, por ejemplo, nos quedaría ya derivando este aquí. Entonces note que yo derivo con respecto a x. Si derivo el x, la derivada de x es 1. Y esto viene a ser el y, viene a ser una constante. Entonces sale. Lo único que va a quedar es más 3, este y de aquí, y, e a la xy. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Está claro? Ya. O sea, usted le deriva ahí. Exacto, por ejemplo. Le deriva el x nomás. Exacto, solo le derivo el x. Es como que, por ejemplo, el y fuese un 5. Si fuese un 5, ¿qué pasará el y? Sale, ¿no es cierto? Entonces acá igual, como es una derivada parcial con respecto a x, el y sale y la derivada de x ¿cuánto es? Es 1. 1 por y sigue siendo y. ¿Está claro? Ya, sí. Entonces, por ejemplo, igual acá me queda menos, ¿ya? Y por ejemplo, aquí me quedaría, esto me quedaría en la parte de abajo, x al cuadrado, y al cubo, ¿ya? Y arriba note que tengo que derivar con respecto a x. Entonces note que lo único derivable sería x cuadrado. Y al cubo, ¿qué sería? Sería una constante. Entonces derivo x al cuadrado, ¿qué sería? Simplemente 2x, okay, y al cubo. ¿Está claro? Y más, y el coseno de x simplemente sigue siendo coseno de x. ¿Está claro más o menos? Sí, ¿Ya? está claro. En el proceso nada más ya se simplifica al final lo que nos quede sobrando. Por ejemplo, si y al cubo se simplifica, este x se va con este x, y lo que va a quedar es simplemente 2 sobre x más coseno. ¿Sí? ¿Está claro más o menos hasta ahí? Sí, está ahí, sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en cambio cuando yo voy con la derivada parcial de z respecto a y, significa que ahora y es la variable de derivación. Todo lo que tenga x o números o cualquier otra letra o otra variable va a ser constante. Entonces, por ejemplo, con respecto a y, note que aquí 5x al cubo sería constante y lo que voy a derivar es simplemente y al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por ejemplo, Solo sí. el 5x al cubo sería constante y la derivada de y al cuadrado simplemente 2y. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Más. Y en cambio acá, por ejemplo, note que e a la xy contiene a y, entonces debo derivar, digo, derivada de la exponencial sigue siendo la misma exponencial. Pero debo derivar con respecto a y lo que no estoy derivando, que en este caso sería xy. xy. ¿Está claro? Igualito que pasó acá arriba, ¿sí? Esto es básicamente la regla de la cadena, ¿sí? Y acá menos, ya, vamos a ponerle acá abajo igual, menos la derivada del logaritmo natural, sabemos que es 1 sobre lo que tenemos en el argumento, x cuadrado y al cubo, ¿ya? Por, y la derivada, note que ahora con respecto a y, por la regla de la cadena, de x al cuadrado y al cubo, ¿sí?
¿Está claro hasta ahí? Sí, está bien. ¿Ya? Ahora, pero note que yo estoy derivando con respecto a y acá no existe y. ¿Se nota? Sí, Si ahí no existe y, ¿cuánto será la derivada? 1. No, No lo mismo, sino tampoco. constante. ¿Ya? Perfecto, es una constante. ¿Qué pasa cuando yo derivo con respecto a x del 5, por ejemplo? ¿Se acuerda que usted derivaba? Cero. Se hace 0. Entonces, acá salen multiplicando porque están multiplicados al x, o están multiplicados a la función que contiene x. Pero acá no hay nada de y, bueno, estaban multiplicados porque contienen a y en el caso de la derivada parcial a y. Pero acá no tengo nada en y, ¿está claro? Entonces, como no tengo nada en y, la derivada de esto con respecto a y sería 0. ¿Sí? ¿Está claro más o menos? Ah, ya, sí, sí. Claro, la derivada de una constante es 0. Es 0. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, sí. ¿Ya? Entonces, desarrollando ya la final aquí, simplemente lo que le va a quedar la derivada parcial de z respecto a y, ¿ya? Es igual a 5 por 2 se hace 10 x al cubo y, ¿ya? Más 3e a la xy, ¿ya? Por la derivada parcial de lo de acá. Y como estoy derivando respecto a y, derivo y es 1 y el x está multiplicando, entonces simplemente es una constante, lo que va a quedar 3x que multiplica a e a la xy. ¿Está claro? Menos, acá esto me va a quedar 1 sobre, bueno, el 1 dejemos aparte, me queda simplemente x cuadrado y al cubo, ¿ya? Y la derivada acá con respecto a y, x cuadrado sería la constante y lo que derivo es y al cubo. La derivada de y al cubo es 3y cuadrado, entonces me va a quedar 3x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Y más 0 que ya se derivó allá. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Por qué le pone menos 3x cuadrado? ¿Ya? Note que aquí estoy derivando con respecto a qué? A y, ¿ya? Ahí es. Entonces lo que voy a derivar es de y al cubo. El x cuadrado sería constante, ¿está claro? Ah, ya, usted le pone el número al principio. Exacto, solo le bajé acá 3, viene el 3 acá y debe quedar x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Ya para no hacer otro paso más, ¿sí? Entonces note que acá lo que se va a simplificar es x cuadrado con x cuadrado, y cuadrado se va con este de aquí y me queda y a la 1 nada más. ¿Sí? Que eso ya sería nada más completando. ¿Se entiende más o menos? Ay, sí, sí. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. ¿Está claro? Entonces note que la derivada parcial ya es una derivada direccional. La dirección en un plano constante de y constante y el otro en el caso de un x constante. ¿Ya? Vamos viendo los ejercicios que usted tiene de deber para ir desarrollando esos de ahí e ir viendo la teoría encima de ellos. ¿Ya? ¿Está claro el concepto de funciones de varias variables y lo que cambia en derivadas? Sí. ¿Ya? Puedo borrar esto de aquí. Entonces vamos viendo, debe revisando el primer ejercicio que usted tiene para plantearle y ir resolviendo de una vez. Tratemos de acabar todos esos porque no creo que representan mayor complejidad. Ya. ¿Tiene ahí a la mano el primero? Sí, dice. Ya. ¿Qué le pide? Ya, dice. En los problemas 1.26 se da una función de 2 o más variables. Ya. Encuentre la derivada parcial de la función con respecto a cada una de las variables. Ya. El primero ya te dice g, Ya. gpq G de, es igual. que corresponde de P y de Q, así. Sí. Ya. G en función de P y de Q es igual a A raíz de pq. raíz de PQ. ¿Ya? Solo eso dice. Ya, listo, no hay problema. Entonces me pide encontrar las derivadas parciales. Entonces en el ejercicio 7 usted tiene eso de G de P y de Q igual a raíz de PQ, ¿sí? Yo determino primero cuántas derivadas parciales tiene eso de ahí, ¿sí? Hay que ser muy conscientes, por ejemplo, a veces le dice derivadas parciales, en este caso le dice encuentre la derivada parcial de la función con respecto a cada una de las variables, ¿ya? En este caso le pide la derivada parcial con respecto a cada variable. Luego, cuando usted avance en derivadas de orden superior, va a ver que puede encontrar la derivada parcial de primer orden y las derivadas parciales de segundo orden, ¿ya? Que serían como las segundas derivadas, ¿se entiende? Entonces hay que diferenciar que a veces nos dice de primer orden o de segundo orden. En este caso nos dice todas las de primer orden o todas con respecto a la variable. Entonces con respecto a la variable me está pidiendo que encuentre g de p, note que voy a poner con la nomenclatura la segunda que vimos, g de p, la derivada con respecto a p, y nos pide encontrar g de q, la derivada con respecto a q, ¿ya? ¿Está claro más o menos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, para derivar, yo le puedo ver esto de una manera más sencilla. Puedo verle de esta manera, como PQ, todo esto elevado a la U medio. ¿Está claro más o menos? Note que es absolutamente lo mismo, ¿ya? Entonces, como voy a derivar con respecto a P,
note que esto contiene a P, entonces yo tengo que derivar esto de aquí. Entonces derivando esto de aquí, note que es como la regla de la potencia, tenemos el 1 medio, esto baja multiplicando, ¿cuánto nos quedaría? 1 medio, ¿ya? PQ, y le restábamos 1, se hace menos 1 medio. ¿Está claro más o menos hasta ahí? ¿Ya? Y por la regla de la cadena que me decía, si yo no estoy derivando la función interna o la función de adentro, no es una función elemental, debo volver a derivar. Entonces digo, derivo con respecto a P, porque estoy derivando, con respecto a P, la función PQ. ¿Está claro más o menos? ¿Ya? Esto estoy haciendo como manera de procedimiento, pero ya luego se pone directamente, digo, derive esto, luego por la derivada de acá adentro con respecto a P. Entonces, por ejemplo, aquí sería nada más 1 sobre 2, esto se viene a la parte de abajo, se hace raíz de PQ, ¿ya? Por, y la derivada de PQ con respecto a P, note que voy a derivar P, la derivada de P es 1 y Q viene a ser una constante, entonces solamente me quedaría aquí multiplicado por Q. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedaría aquí? G de P es igual nada más a Q sobre 2 raíz de PQ, ¿sí? Si quisiera simplificar, hay como simplificar en potencias, etcétera. Esto de aquí, por ejemplo, esto ya es un poco mecánico nada más. Por ejemplo, podría ser que G de P es igual por ejemplo, haciendo así, Q sobre, o pudimos haber puesto así, Q sobre 2P a la 1 medio, Q a la 1 medio. Aquí puedo distribuir la potencia, ¿sí? Si hago este Q a la 1 menos 1 medio, me va a quedar esto de aquí, Q elevado a la 1 medio sobre 2P a la 1 medio, ¿ya? Lo cual básicamente es 1 medio, ¿ya? Y estos como están en raíces, puedo poner así, raíz de Q sobre P. ¿Está claro? Pero eso es ya nada más nomenclatura, o más que nomenclatura, simplemente llevarle una expresión más sencilla. ¿Está claro más o menos? Sí. Entonces la respuesta puede quedar esta de aquí, ¿ya? Lo que teníamos acá. Puede quedar esto de aquí o puede quedar esto de acá. ¿Está claro más o menos? Sí, está claro. ¿Ya? Entonces, en cambio, derivando con respecto a Q, note que yo veo que aquí está el Q, ¿no? Entonces yo voy a derivar como una función potencia nuevamente. Entonces digo, esto es 1 medio, ¿ya? PQ, derivo, ¿ya? Como le bajé la potencia, le resto 1, quedaría menos 1 medio, ¿ya? Y por la derivada de la parte de adentro, pero la derivada de la parte de adentro con respecto a, en este caso, a Q, ¿sí? ¿Se entienden más o menos las diferencias? Sí, ahí sí, claro. Entonces acá, ¿qué sería? Esto, la misma situación, se convierte en 1 sobre 2 PQ elevado a la 1 medio, pongamos así, ya, por, y la derivada con respecto a Q, note que aquí tengo la P que multiplica, entonces la P es una constante, sale, y la derivada de Q es 1, entonces P por 1 simplemente me va a quedar aquí multiplicado por P. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo puedo dejar a G de Q, ¿ya? A G de Q es como P sobre 2 raíz de PQ. ¿Está claro? Puedo dejar de esa manera, o puedo expresarle de la otra manera que vimos, que por ejemplo sería P sobre 2 P a la 1 medio, Q a la 1 medio, haciendo por base la misma base y por exponente la resta de los exponentes, debido a que es una división de exponenciales. Me va a quedar por ejemplo P a la 1 medio, ¿ya? Sobre 2Q a la 1 medio, ¿ya? Lo que se puede escribir como 1 medio raíz de P sobre Q, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Note que no obligatoriamente deben ser lo mismo, ¿no? Casi nunca son iguales, ¿ya? Ya vamos a ver qué derivadas son iguales. Hay un par de derivadas que sí son iguales. G de P me salió 1 medio P sobre Q y G de Q 1 medio de P sobre Q. Acá Q sobre P y acá P sobre Q, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Dudas, preguntas? Ya? ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Sí? Note que no hay mayor complejidad en esto de aquí, no es mayor lío. ¿Ya? Está claro, revisemos otro, ¿le parece? Ya. ¿Puedo borrar este de aquí? Sí, bueno. ¿Ya? Listo. ¿Qué le dice el otro? Me dice U depende de Q1 y de Q2, ¿ya? U en función de Q1, Q2, para que se le entienda, ¿sí? Entonces me dice es un medio del logaritmo de, ¿ya? Un medio del logaritmo natural de Q1 más 2. Q1 más 2, ¿ya? Me da revisar si está bien copiado. Más un tercio del logaritmo. Un tercio del logaritmo natural, ¿ya? Q cuadrado, perdón, Q2 más 5. Q2 más 5. ¿Ya? ¿Está claro más o menos? Sí. Listo, está bien copiado, ¿no es cierto? Entonces, teniendo ese ejercicio, ¿ya? Nos pide obviamente también encontrar las derivadas parciales. Para encontrar las derivadas parciales en este caso, ¿ya? Obviamente vamos a hallar primero U con respecto a Q1 y U respecto a Q2, ¿ya? Podemos ponerle de esta manera, vamos a usar la otra nomenclatura para igual ejemplificar. Digo, derivada parcial de U con respecto a la derivada de Q1, ¿sí? Derivada parcial de U respecto a
a Q1. ¿Se entiende la nomenclatura más o menos? ¿Sí? ¿Ya? Es igual. Entonces, ¿qué implica esto? Que yo voy a derivar con respecto a Q1. Entonces, Q1, en este caso, está solo en esta función. ¿Sí? Entonces, yo voy a derivar solo esta función de aquí. Digo, el 1/2 es una constante, ¿no es cierto? 1/2 sigue siendo una constante. Y la derivada del logaritmo sabemos que es 1 sobre el argumento, es decir, va a ser 1 sobre Q1 más 2. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Y ahora me dice derive parcialmente lo que no ha derivado, lo que está internamente en la función. Entonces, derivada parcial con respecto a Q1 de Q1 más 2. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Ya? Cuando yo voy a derivar en cambio esto de acá, note que esto de acá no contiene a Q2. Perdón, no contiene a Q1. ¿Ya? Entonces, como no contiene a Q1, la derivada parcial de esto, ¿cuánto se hace? Simplemente 0. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, si yo desarrollo ya aquí, digo derivada parcial respecto a Q1, ¿ya? De U respecto a Q1, va a ser simplemente 1 sobre 2, Q1 más 2, ¿ya? Esto de acá, ¿ya? Y note que al derivar con respecto a Q1, la derivada de Q1 es 1, y la derivada de 2 es 0, entonces todo esto va a quedar multiplicado por 1. Entonces, definitivamente, la respuesta ya me queda solo esto de aquí. ¿Se entiende? La regla de la cadena, note que a veces ya solo la enunciamos por completitud, por especificidad del conocimiento de que estamos aplicando, ¿sí? Pero ya se conoce generalmente que, por ejemplo, digo, la derivada es 1 sobre Q1, vuelvo a derivar esto, la derivada de Q1 es 1, entonces ya no me queda nada, solamente me queda esto de acá. ¿Está claro hasta ahí, Andrés? Sí. ¿Ya? Entonces ahora, por ejemplo, vamos a encontrar la derivada parcial de U, ¿ya? Con respecto a Q2, ¿ya? Entonces en este caso ahora, ¿qué va a pasar? Es que la expresión de acá, note que no contiene, ¿ya? No contiene a Q2, ¿ya? Entonces al no contener a Q2, la derivada parcial de eso, ¿cuánto es? Simplemente 0. ¿Está claro? Más, ¿ya? Y aquí la derivada sería 1/3 es una constante por la derivada de 1 sobre Q2 más 5, ¿ya? La derivada del logaritmo es 1 sobre Q2 más 5, ¿ya? Y por la derivada, aquí voy a poner solamente por completitud, no es porque nos afecten algo o nos vaya a llevar a más algo, pero ya solamente porque se entienda qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Y note que aquí la derivada parcial respecto a Q2, la derivada de Q2 es 1, la derivada de 5 es 0, entonces queda esto multiplicado por ¿cuánto? Por 1, ¿se entiende? ¿Sí? Todo esto se hace 1, igual que todo esto acá se hizo 1, ¿sí? Entonces esto lo único que me va a quedar es 1/3, ¿ya? 1/3, o 1 sobre 3, pongamos una sola, 1 sobre 3 que multiplica a Q2 más 5, ¿ya? Y es la respuesta. ¿Está claro más o menos? Sí. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Revisemos otro ejercicio. No ha sido tan difícil. No es difícil, o sea, si usted sabe derivar sin problemas, si es que cálculo diferencial no tuvo problemas al derivar, o los casos de derivación, acá es la misma aplicación, solo que un concepto más amplio, que es ya 3 dimensiones, 3, 4 dimensiones, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. ¿Puedo borrar este de aquí? Sí. ¿Ya? Vamos revisando el otro. ¿Qué le dice el otro? Dice H ¿Ya? con respecto a XY. ¿Ya? H, que depende de X y de Y, es igual a... X al cuadrado ¿Ya? más 3XY más Y al cuadrado. ¿Ya? Todo eso ¿Ya? sobre raíz de X al cuadrado más Y cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado. Eso de ahí, ¿no es cierto? Sí, ahora me viene que ser equivocado. Entonces, aquí sí ya tenemos un poquito algo más extenso. Vamos a usar la nomenclatura corta de poner que simple... Es raíz sobre la raíz, así. Sí. Sobre la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Así. Listo. Entonces, por ejemplo, bueno, todavía ahí en el libro no pasa a otros métodos de integración como cambiarse de variable a un método polar que se conoce, pero podríamos cambiar eso a hacerle una derivada más sencilla. Pero aún así igual podemos derivar ahí tal y como está. Entonces, ¿cuál va a ser la complejidad quizás en esto de aquí? Yo quiero encontrar h de x, es decir, h derivado con respecto a x. Entonces note que yo x tengo presente en el numerador y tengo presente en el denominador. Como tengo x en ambas expresiones, numerador y denominador, me toca aplicar la regla de cociente, es decir, la regla de la división. ¿Qué me decía la regla de la división? Decía, derive primero lo de arriba, ¿está claro? Y multiplique por lo de abajo. Entonces la derivada de la parte del numerador sería, con respecto a x, aquí me quedaría ¿cuánto? Simplemente 2x. Con respecto a x, acá me quedaría simplemente 3y. Note que la derivada de x se hace 1, y el 3y en cambio es multiplicación, es constante. Entonces queda solo 3y. ¿Está claro? Sí. Y la derivada de y cuadrado sería 0, porque estoy derivando con respecto a x.
¿Está claro? ¿Ya? Esto por la derivada del denominador, perdón, por el denominador, que sería raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Luego, la regla del cociente me decía menos, y ahora al revés. Derivo lo de abajo, multiplico por lo de arriba. La derivada de lo de abajo sería, note que como es una raíz, es decir, esto es como que estuviera escrito de esta manera. X al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Sí? Bueno, copiamos esto. X cuadrado más 3xy más y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, al derivar esto de aquí, note que el 1 medio, como x está atrapado aquí, el 1 medio baja multiplicando, sería así. 1 medio, ¿ya? X cuadrado más y al cuadrado. Y como estaba derivando, le resto 1, sería menos 1 medio. ¿Está claro? Aquí ya no vamos a ir aplicando la regla de la cadena paso a paso, vamos a hacerle una sola. Entonces, ahora digo, derivo la parte de adentro, porque note que derivé solamente la función potencia. ¿Está claro? Y derivo la parte de adentro, pero con respecto a ¿cuál? Con respecto a x. Si derivo con respecto a x, la derivada de x cuadrado sería 2x, y la derivada de y cuadrado sería 0. Entonces aquí yo tendría simplemente la multiplicación ya por 2x. ¿Está claro? ¿Ya? Y por la función del numerador. La función del numerador sería x cuadrado más 3xy más y al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Y la regla del cociente también me decía entonces que todo esto dividido para el denominador elevado al cuadrado. Y el denominador es este de aquí. X cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Ya? Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Ya. Entonces de ahí ya me toca solamente el procedimiento de irle reduciendo, porque yo ya he derivado completamente todo eso. Entonces digo h de x, vamos a poner aquí, h de x es igual. Cuando tiene este tipo de expresiones, debe darse cuenta que generalmente quedan estas raíces. Note que esta raíz se va a la parte de abajo. Entonces yo voy a sacar un denominador en común, que va a ser esta raíz. Como esto se va al denominador, bueno, este 2 se va primero con este 2. Entonces lo único que va a quedar acá abajo en el denominador es esta raíz. Entonces saco esa raíz como denominador común. Raíz, o no lo pongamos raíz, pongámosle como elevado a la 1 medio. O raíz, pongamos ya. Raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces el tener x al cuadrado más y al cuadrado es el denominador, dividido para lo de acá, aquí note que en cambio que hay un 1, ¿está claro? Dividido para 1 es lo mismo, multiplicado por lo de arriba lo que va a quedar es esto, 2x más 3y, que multiplica, cuando hago raíz por raíz, se queda elevado al cuadrado y se elimina la raíz, lo que va a quedar x cuadrado más y cuadrado, ¿está claro? Menos, ya. Y aquí como esta raíz está acá abajo, si existe, entonces lo único que va a quedar es x multiplicado con todo eso de allá, va a quedar x que multiplica x cuadrado más 3xy más y al cuadrado. ¿Está claro más o menos? Sí. ¿Ya? Y note que todo esto, aquí es h de x, ¿ya? Todo esto dividido para esta de aquí que estaba elevado al cuadrado. Note que esto es una raíz elevado al cuadrado, se elimina el cuadrado con la raíz, lo único que va a quedar es x cuadrado más y al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces luego podemos hacer medios con medios, extremos con extremos, que sería, por ejemplo, multiplicar esto con esto. ¿Ya? Debajo de esto hay un 1, entonces sería medios con medios, esto es un medio, este es otro medio, y este de acá es un extremo y extremo. ¿Está claro? Medios con medios, extremos con extremos, me va a dejar un solo denominador que va a ser el mismo, note que es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Ok, más y al cuadrado, y todo esto elevado, esto tiene potencia 1 y esto tiene potencia 1 medio. 1 más 1 medio se hace 3 medios, entonces queda elevado a la potencia 3 medios. ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Y lo de arriba simplemente desarrollo en forma de multiplicación. Note que ya no hay cómo sacar factor común ni nada. Empiezo a desarrollar la multiplicación. Esto multiplicado por 1 sigue siendo lo mismo, los extremos. 2x por x al cuadrado, 2x al cubo. 2x por y me hace más 2xy al cuadrado. ¿Ya? Entonces menos x al cubo, menos por más, menos 3xy y menos y cuadrado. ¿Ya? Está claro hasta aquí esta multiplicación. Sí. ¿Ya? Entonces ahora ¿qué me va a quedar? Es que yo me desarrolle eso de ahí, me quede h de x es igual, y desarrollando por ejemplo aquí se van a sumar y restar algunas cosas, por ejemplo 2x al cubo menos x al cubo simplemente me va a quedar x al cubo, ¿sí? Ya está esto, con esto de acá, 2x cuadrado, 2xy cuadrado, no tengo creo que otro xy cuadrado, no, 2xy, 3x cuadrado y, no tengo tampoco, ya, no tengo nadie más con quien sumar, simplemente ya quedarían los que están ahí, más 2, pongamos así 3 en orden, más 3, x cuadrado y, ¿ya? Más Pero 2. no sería en la multiplicación. Ok.
menos x y cuadrado. Perdón, sí, acá estamos, ¿ya? Menos x cuadrado, aquí sería menos 3x cuadrado y. Sí, perdón, no había visto eso. X cuadrado y, ya, debido a este signo de aquí y hasta x. Y menos, ahí sí, menos xy cuadrado, ¿ya? ¿Está claro más o menos? Sí. Entonces en eso tendría el x al cubo. Tenemos este x cuadrado y cuadrado con este x cuadrado y cuadrado. Me va a quedar simplemente más x y cuadrado, ¿sí? Tengo 2 menos 1, ya tengo esto con esto de acá. Sí. Luego, bueno, este es al cuadrado, ya. Tengo 3x cuadrado menos 3x, este se elimina directamente con el de acá. Y me queda más 3y cuadrado, más 3y al cubo, perdón, 3y al cubo, ¿sí? Todo esto sobre, y lo que teníamos acá, que era x al cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medios, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, todo bien. ¿Está claro más o menos cómo hacer eso de ahí? Sí. ¿Ya? Entonces de ahí nos toca lo que sería la derivada parcial, pero con respecto a la otra variable, ¿ya? Con respecto a y, el procedimiento seguiría lo mismo. Sigue absolutamente lo mismo porque y se encuentra tanto en el numerador como también en el denominador. Si usted nota, tengo la función y tanto aquí como también acá, o tengo la variable y. Entonces tengo que derivar nuevamente con la regla del cociente. Digo, h de x va a ser, perdón, h de y, h con respecto derivado respecto a y, ¿ya? Va a ser, como derivo con respecto a y, note que aquí no tengo y, entonces esto se hace 0. Acá al derivar con respecto a y me va a quedar simplemente 3x. Me queda 3x, ¿ya? Más, y la derivada respecto a y ahí sería 2y. ¿Está claro? Sí. Entonces digo, la derivada del numerador multiplicado por el denominador, en este caso el denominador sería x cuadrado más y cuadrado elevado a la u medio, ¿sí? Luego menos, la regla del cociente me dice menos, derivo el denominador, multiplico por el numerador. Entonces derivando el numerador sería, el denominador, perdón, x a la u medio que bajo multiplicando, x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Le resto 1 sería menos un medio debido a la regla de la potencia. Y por la regla de la cadena me toca derivar internamente, pero internamente me toca derivar con respecto a y. Y con respecto a y, note que x cuadrado sería 0 y la derivada de y cuadrado en cambio sería 2y. ¿Está claro? 2y. Ya derivé el denominador, multiplico por el numerador tal y como está, en este caso x cuadrado más 3xy más y cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado, y vamos a hacer directamente. Note que como esta es una raíz, cuando le eleve al cuadrado, va a quedarme simplemente x más y, x cuadrado más y cuadrado. ¿Se entiende? Ah, sí. ¿Ya? Listo, entonces simplemente ahora me queda por hacer lo mismo que desarrollamos hace un momento. Este 2 se va, por ejemplo, con este 2, y esto es una raíz en el denominador. Como es una raíz en el denominador, le hace una fracción a esto, entonces saco una fracción en común, o un denominador en común. Digo, h de y es igual. El denominador en común sería esa raíz de y, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la u medio, ¿sí? Está claro por qué se va a la parte de abajo, note que es como, porque está con menos, se va al denominador, Sí. ¿ya? Entonces esto de aquí se divide para lo de acá, como aquí no hay nada, aquí hay simplemente un 1, me sigue siendo la misma raíz, multiplicado por lo de acá, note que va a quedar igual esto de aquí, 3x más 2y. Siempre que usted tenga ya este tipo de derivación con raíces, generalmente siempre trabaja el método a tratar de sacar esta raíz y luego eliminar los de arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en cambio, como esta raíz se fue, solamente me va a quedar y multiplicado por todo eso, es decir, y que multiplica a x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? ¿Sí? No se olvidará de que todo esto en cambio está dividido para esto de aquí, x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. ¿Ya? Desarrollando ya, nuevamente hacemos medios con medios. Note que esto es un medio y este es extremo. Y aquí debajo tengo otro uno que sería extremo. Haciendo medios con medios, extremos con extremos, se van a multiplicar estos dos de aquí. Y me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios. Note que es una suma de potencias. Aquí tiene 1, 1 más 1 medio, 3 medios. ¿Sí? Y lo de acá se multiplica por 1, sigue siendo lo mismo, entonces desarrollo ya esta multiplicación. 3x por x al cuadrado, 3x al cubo acá, ¿ya? 3x al cubo más 3xy cuadrado, xy cuadrado, ¿ya? Más 2x cuadrado y, más 2x cuadrado y, ¿ya? Multiplico acá, se hace más 2y cubo, más 2y cubo, ¿ya? Esto, igualmente acá. Desarrollo el menos y, sería menos y
x al cuadrado, o bueno, x cuadrado y, queda lo mismo, menos 3xy cuadrado, ¿ya? Y menos y al cubo, ¿sí? ¿Está claro más o menos el desarrollo hasta ahí? Sí. Entonces h de y me va a quedar, ¿ya? Igual, en el denominador ya tengo x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios, ¿sí? Y arriba en el numerador, en cambio, note que este 3x al cubo no tiene con quién sumarse, sigue siendo 3x al cubo, ¿sí? 3x al cubo. Este xy cuadrado tiene xy cuadrado, acá tiene otro, note que este menos 3 más 3 se va con este menos 3, ¿sí? Ya está sumado esto, ya. Ahora tengo el 2x cuadrado y, se sumaría con el de acá, menos x cuadrado y, me quedaría un positivo más x cuadrado y, ¿ya? Está claro hasta ahí, ¿sí? Hasta aquí solo carpintería ya, de matemática. Y finalmente me queda más 2y cubo, más 2y cubo, ¿ya? Y esta sería entonces la derivada parcial contra... y cubo nomás. O sea, más 2y cubo. Ah, perdón, aquí 2 menos 1 se hace 1, entonces simplemente me queda más y cubo, ¿sí? Muchas gracias. ¿Está claro hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? No, hasta ahí sí. Pues note que no es complicado, simplemente necesita la parte del dominio de las derivadas en una dimensión, o derivadas que aprendió en una variable, y es absolutamente lo mismo para varias variables, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? No, sí. ¿Ya? Pasemos al otro ejercicio, ¿le parece? ¿Qué le dice el siguiente? Z es igual ¿Ya? Me dice z es igual a a 5x logaritmo 5x logaritmo natural de x al cuadrado más y. x al cuadrado más y, ¿ya? Nada más. Nada más. Entonces, en este caso tenemos la derivada con respecto, tenemos que sacar la derivada respecto a x, vamos a ponerle con la nomenclatura tradicional de z respecto a x, ¿ya? Entonces derivo de z respecto a x, ¿ya? Entonces derivando respecto a x, aquí ya va a tener un poquito de complejidad, bueno, no complejidad, sino cuestión de diferenciar. Note que x aparece en esta parte de aquí y aparece en esta parte de acá, aparece básicamente en dos funciones, aquí está la una, ¿ya? Y aquí está la otra, ¿ya? Podemos simplificarnos la vida y dejar ese 5 afuera debido a que es una cantidad. Y básicamente tenemos dos funciones donde aparece x, en la x como tal y en el logaritmo natural. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces este 5, como es una constante, queda completamente afuera. Ahora, como x aparece en las dos funciones, yo veo qué está pasando entre las dos funciones. Si es que hay una suma, derivo por separado, lo cual ya hemos venido haciendo. Pero como está una multiplicación, ¿qué regla tendré que aplicar en este caso? La regla de la multiplicación. Regla del producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice esa? Derive la primera función, que es la de la x, la derivada se hace 1, por la segunda función sin derivar, que sería el logaritmo natural de x cuadrado más y. Luego, más, dice, derive la segunda función. La derivada de la segunda función es, o bueno, dice, deje la primera sin derivar, sería x, y por la derivada de la segunda función, sería 1 sobre x cuadrado más y. Pero en este caso, ¿qué me toca hacer? Aplicar la regla de la cadena a x cuadrado más y. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a x y esto no es directamente x, es x cuadrado más y. Entonces al derivarlo de aquí, ¿qué digo? La derivada de x cuadrado, ¿cuánto me queda? Simplemente 2x. Y la derivada de y es 0. ¿Sí? Pues estamos derivando respecto a x. ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Entonces note que aquí ya se amplió un poco el concepto a que tengo dos funciones representativas en x. Entonces me toca aplicar la regla del producto entre estas dos funciones. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? O sea, cuando solo le das z igual a cualquier función, ¿derivo para las dos o solo para, No. para x? Si le dice encuentre las derivadas parciales, derivo con respecto a x y derivo con respecto a y. Obviamente por separado. Así no me ponga como los ejercicios anteriores. ¿Qué le dice este de aquí? ¿No había un enunciado previo? Es lo mismo, sino que en el ejercicio anterior decía h, x y y. Ah, ya. Dice z. Exacto, aquí me dice z. Yo me fijo cuando, o sea, por ejemplo, tengo z igual y no tengo especificado z, se asume de que z son todas las variables que dependen a la derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso z depende de que de x y de y, no tiene nada más de variables, no tiene más variables. Entonces, yo obviamente encuentro con respecto a x y con respecto a y, a menos de que me digan lo contrario. ¿Sí? Ah, ya. Claro. Puede decir que solo derive a x nomás. Exacto, que derive respecto a x. Claro. En este caso, o sea, me dice que derive contra todas las variables que tenga. Cuando no me da así x, y, nada. Exacto. Solo z. Exacto, se le va a pedir, o sea que si le dice encuentre las derivadas parciales del primer orden, entonces derivadas parciales, digo, la función es z, depende, digo, de x y de y, entonces tengo que sacar la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Y la derivada del segundo orden sería la segunda derivada. Segunda derivada, pero la segunda derivada puede sacar la segunda derivada de x respecto a x, de y respecto a y, y puedo sacar
cruzadas de x respecto a y de y respecto a x, ¿ya? Entonces derivamos de forma de producto esto de aquí y obteníamos lo de acá, ¿sí? Estaba claro hasta ahí más o menos, ¿ya? Entonces únicamente lo que nos toca en esta parte es desarrollar. Nos va a quedar que la derivada parcial respecto a x, ¿ya?, es igual a... Este 5 podemos dejarle todavía por acá afuera, ¿sí? Y desarrollando aquí ya nos quedaría nada más que logaritmo natural de x cuadrado más y, más, y aquí, bueno, simplemente 2x al cuadrado sobre x cuadrado más y, ¿ya? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Entonces note que no hay mayor complejidad, ese 5 puede quedar fuera o podemos ingresarlo como variación de derivada de z respecto a x, ¿ya? Sería igual, puedo dejarle así 5 logaritmo natural de x cuadrado más y, más 5 por 2, simplemente 10x al cuadrado sobre x cuadrado más y, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? Pues note que no hay mayor complejidad en eso de ahí. Y de hecho, en cambio, si derivamos parcialmente con respecto a y, va a ser aún más sencillo, ¿ya? Déjenme multiplicar esto de aquí, nada más para comprobar. X cuadrado más y. ¿Ya? Sí, me queda 5 logaritmo natural de ello más 10x cuadrado sobre x cuadrado. Ya, está bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Entonces veamos la derivada parcial con respecto a y. Si analizamos la derivada parcial respecto a y, de hecho se hace más sencillo, derivada de z respecto a y, ¿ya? ¿Por qué se hace más sencillo? Porque note que y está presente solo en el logaritmo, es decir, ya no está aquí, sino simplemente solo en el logaritmo. Entonces, ¿qué va a pasar con el 5x? ¿Ya? El 5x va a ser una constante y lo que me queda por derivar es solamente el logaritmo, quedándome lo siguiente: 5x, que es una constante, por la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre x cuadrado más y, por la derivada interna de la función. En este caso, como es respecto a y, la derivada de x cuadrado sería 0 y la de y sería 1. Entonces esto simplemente me queda, ¿cuánto me queda? 1. ¿Se entiende más o menos? Entonces acá ya desarrollando, lo que me va a quedar simplemente el dz de y, ¿ya?, es igual a 5x sobre x cuadrado más y, ¿ya?, que sería la respuesta. ¿Se entiende? Pues vea que por un lado a veces me toca aplicar un producto y quizás en la otra derivada ya es directo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? No, sí, sí. ¿Se entiende eso de ahí, ya? Pasemos al otro ejercicio. ¿Ya puedo borrar esto, ya? Vamos revisando el otro ejercicio entonces. Ya. Ya, listo, f. RS Ya, f que depende de r, de s. es igual a la raíz de R más 2S. R más 2s. Ya. Solo es un raíz multiplicado Ya, por R al cubo menos 2RS ya. S al cuadrado. Más s al cuadrado. ¿Ya? ¿Así como está o en alguna separación? Déjame ver. Le dice f de rs raíz de 2rs multiplicado por todo esto de acá, ¿sí? Multiplicado por todo esto de acá. Listo, ¿ya? Ahí sí, ¿ya? Igualmente nos piden hacer lo que es derivadas parciales. En este caso es evidente que tenemos dos variables que son r y s. Tendríamos que sacar f de r y f de s. F de r ya sería la derivada parcial respecto a r. Noten que nuevamente entramos en el lío que teníamos del ejercicio anterior, que tenemos la r tanto en la parte de aquí, en esta función de aquí, ¿ya?, y r en esta función de acá. Entonces, teniendo eso de ahí, debemos derivar con la regla del producto para poder derivar los dos. Entonces esto puede ser visto como r más 2s elevado a la 1 medio, ¿sí? Y todo esto por el r al cubo menos 2rs más s cuadrado, ¿sí? Derivando parcialmente con respecto a r, al derivar la primera expresión nos quedaría ese 1 medio, desciende multiplicando, multiplicado por r más 2s elevado a la menos 1 medio, ¿ya? Está claro la derivada de la potencia, ¿sí? Pero como me dice respecto a r, tengo que derivar la parte interna. La derivada de r es 1 y la derivada de 2s es 0, entonces esto queda multiplicado propiamente por 1. ¿Está claro? A lo mismo, sí. Se escribo nada más por entendimiento, ya luego se borran más. Y por la segunda función sin derivar, entonces sería r al cubo menos 2rs más s cuadrado, ¿ya? Luego más, ahora me dice, deje la primera función tal y como está, r más 2s elevado al 1 medio, y por la segunda función, pero ahora derivada. Entonces, derivado ello con respecto a r, note que tengo que derivar este r cubo, que sería 3r al cuadrado. Aquí derivo 2rs, como derivo respecto a r, la derivada de r es 1, entonces me va a quedar simplemente 2s.
¿Está claro? Y derivando s cuadrado se hace 0, por eso ya no le agrego acá. Entonces note que hasta ahí viene el mayor conflicto. Lo único luego que me queda es ya sacar denominadores comunes o acomodar la respuesta. Por ejemplo, f de r va a ser igual. Este 2, bueno, no se simplifica, pero en esto de aquí note que esta es una raíz en el denominador. Entonces yo puedo sacar de nuevo el factor común, la raíz del denominador, r más 2s. ¿Está claro? Sí, ya sí. ¿Ya? Note que es hasta acá. O bueno, de hecho tengo que sacar con el 2, porque note que este 2 también está en la parte del denominador. ¿Ya? El ejercicio anterior se había eliminado este 2, por eso no se prestaba atención. ¿Ya? Entonces tengo 2 raíz de r más 2s. Divido para lo de acá, me queda 1 y me quedaría solo lo de que tenemos acá. Solo nos quedaría r al cubo menos 2rs, vamos a poner en paréntesis, más s al cuadrado. ¿Ya? Más, ahora como aquí debajo en cambio hay solo un 1, ¿ya? 2 raíz de rs quedaría la misma raíz multiplicado por lo de arriba. Lo que me va a quedar es 2 multiplicado y la raíz con la raíz se eleva al cuadrado, se elimina la raíz y me va a quedar simplemente r más 2s sin la raíz. ¿Está claro? Multiplicado por eso de allá, 3r cuadrado menos 2s. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces simplemente nos queda por desarrollar ya numerador y denominador. Bueno, el denominador nada, el numerador. Resolviendo esto acá me queda r al cubo menos 2rs más s al cuadrado, ¿ya? Más, aquí necesitamos multiplicar, bueno, dejemos este 2 aquí pendiente, ¿ya? Y multipliquemos internamente. R por 3R se hace 3R cubo. 3R cubo menos 2RS, ¿ya? Nos queda 2S por R, nos queda más 6R cuadrado S y menos 4S cuadrado, ¿ya? Está claro más o menos. Todo esto dividido para esta raíz de aquí, 2 raíz de r más 2s. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, teniendo f de r, podemos acabar de desarrollar esto de nuevo. R al cubo menos 2rs más s al cuadrado más, multiplicando 2 por 3 se hace 6r cubo menos 4rs más 12r cuadrado s y menos 8s cuadrado. ¿Ya? Después revisamos si es que no está copiado algo mal. R más 2s, ¿ya? Entonces desarrollando esto de aquí me va a quedar r al cuadrado, r cubo, que se suma con este 6r cubo, sería 7r cubo, ¿sí? 7r cubo, menos 2rs con este otro rs, esto ya está con esto de aquí, ¿ya? Este menos 2rs con este menos 4, menos 6rs, menos 6rs, ya están estos dos de aquí, ¿ya? S cuadrado con este 8s, ya, sería menos 7s cuadrado, ¿ya? Y quedaría solito el de aquí, el 12r cuadrado s, más 12 ¿No es menos 8s cuadrado? menos 8s cuadrado, Perdón. perdón, A es positivo. el 1 es positivo, el otro es negativo, ¿sí? S y este es negativo, ¿ya? Todo esto sobre el 2 raíz de r más 2s, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Está claro más o menos, ¿sí? Déjame comprobar rapidísimo, de repente nos saltamos algo. Respecto a R, raíz de R más 2S. Ya, entonces note que aquí lo tedioso a veces nada más es el procedimiento de simplificar más que la derivada. La derivada se consigue y luego ya solo, ya, me queda 7, ok, 7r cuadrado más 12r cuadrado s menos 6r s y menos 7s cuadrado. Está bien, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, Yandri? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Entonces vamos revisando ahora el fs, ¿sí? El fs significaría la derivada respecto a s. Entonces nuevamente tengo s tanto en la una función como en la otra función, lo que teníamos acá. Me toca derivar nuevamente con la regla del producto. Entonces siguiendo la regla del producto pero respecto a s, derivo lo de aquí, sería nada más un medio de r más 2s elevado a la menos un medio, ¿ya? Por la derivada de la parte interna, pero la parte interna ahora con respecto a s. Como era con respecto a r me salió 1, como si derivo respecto a s, note que la derivada de r sería 0 y la derivada de 2s sería nada más 2. ¿Está claro? La derivada de la primera función por la segunda función, en este caso por r al cubo menos 2rs más s cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Luego, más, la regla del producto me dice,
Deje la primera función tal y como está, que en este caso sería r más 2s elevado a la 1 medio, ¿ya? Por la segunda derivada de la segunda función derivada con respecto a r, con respecto a s en este caso. La derivada de r cubo sería 0 porque estoy derivando respecto a s. Si derivo lo de acá respecto a s me va a quedar simplemente 2r, la derivada de s es 1. Y la derivada de s cuadrado sería nada más 2s. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Entonces aquí ya me toca simplemente desarrollar nuevamente, sacar una fracción en común. Note que este 2 con este 2 se elimina, ¿ya? Entonces ya me quedaría solo la raíz en el denominador. Entonces al tener la raíz en el denominador, saco esa raíz como factor común. 2 raíz de r más 2s. Si divido para lo de acá, se va y me queda solamente esto de acá. Me queda r al cubo menos 2rs más s cuadrado, ¿ya? ¿Ya? Luego, acá dividiendo, ¿ya? Como aquí hay un 1, ¿ya? Note que al haber un 1, esto se va con lo de acá, como me queda la misma raíz multiplicada por la raíz, se elimina la raíz con el cuadrado y me queda r más 2s, todo esto multiplicado por menos 2r más 2s, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí cómo se elimina esta raíz con el cuadrado, sí? ¿Ya? Entonces acá me queda denominador común, raíz de rs, r más 2s, ¿ya? Y desarrollando ya las operaciones, me queda, bueno, va a seguir quedándome r al cubo, ¿ya? Más, menos 2rs, ¿ya? Más s cuadrado, ¿ya? Y acá multiplicado, entonces me queda positivo. R por 2r, de hecho negativo, menos 2r cuadrado, 2r cuadrado, ¿sí? Ya. R por 2s me va a quedar más 2rs, más 2rs. 2s por 2r me va a quedar menos 4rs, ¿sí? rs, y luego más 4s cuadrado. 4s cuadrado, ¿sí? Desarrollando f de s, ¿ya? Derivada parcial respecto a s. Este r cubo no tiene con quién sumarse. Sí, multipliqué bien si no me equivoco. Sí, está bien, ya. No tiene con quién multiplicarse, sigue siendo r al cubo, ¿ya? El rs, ya está esto de aquí. El 2rs, este de aquí se elimina con el de acá, pero tengo otro rs, sería menos 4rs, ¿ya? El s cuadrado, tengo el de acá, se suma, será más 5s cuadrado, más 5s cuadrado, ¿ya? Y el otro me queda menos 2r cuadrado, ¿ya? Ya cuando usted le vaya poniendo o tenga que presentar, tiene que irle ordenando los polinomios, por ejemplo, los de r cubo, luego r cuadrado, luego r y luego los s, ¿sí? Ordenando como polinomios, ¿sí? Acá estamos poniéndole desordenadamente, ¿ya? Y esto me quedaría la derivada parcial respecto a s, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? No, ahí. Y digamos, ¿esto me sirve para hacer la función o cómo? Básicamente, ¿para qué me sirve esto de aquí? Claro, o sea, Ya. ¿para qué saco las derivadas? Ya. O sea, saliendo del tema. Ya. ¿Para qué les sirven las derivadas? Por el momento, la derivada tiene el mismo concepto. Es la recta o es la pendiente de la recta tangente. Solo que es la pendiente de la recta tangente en la superficie, ahora donde analizamos, por ejemplo. Si estamos hablando de dos dimensiones, habíamos dicho que teníamos posiblemente un plano tridimensional de esta manera, ¿ya? Vamos a ponerlo así, x, y y z, ¿ya? Entonces, si usted ahora, por ejemplo, vamos a graficar una superficie aquí. Grafiquemos una superficie de esta manera más o menos. Así, así y así, ¿ya? Asumamos que ahí hay una superficie, ¿sí? Hay una superficie en forma de así más o menos, ¿ya? En el cuadriculado en general sería esto de aquí, ¿sí? Así, ¿ya? Una especie de semicono, ¿sí? Está claro más o menos el hecho de que hay una superficie. Entonces, cuando yo derivo, en este caso estoy haciendo una derivada constante, estoy haciendo que y sea constante. Si y es constante significa que estoy derivando solamente el cambio respecto a x, entonces el cambio respecto a x, por ejemplo, es esta curvatura que hace aquí. ¿Está claro? Es esta curvatura, puede ser esta curvatura de acá, puede ser esta de acá, etcétera, ¿sí? Note que aquí sería un x constante, perdón, un y constante. Estoy hablando de la derivada, pongamos decir una flechita, la derivada parcial de z respecto a x, ¿ya? Entonces note que cuando yo hago constante significa que esto es lo variable. Lo variable es en el eje de las 10, entonces eso viene hacia el eje de las 10. ¿Qué implica eso de ahí? Que por ejemplo yo en este punto, yo que sé, por ejemplo en este punto, yo podría encontrar la ecuación de una recta que pase aquí tangente. En el caso de recta, ya no se habla, bueno, mucho de recta, sino se habla más que todo de un plano tangente. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí asegurar
O puedo hacer pasar aquí un plano que sea tangente. Vamos a dibujarlo así más o menos. Puedo hacer pasar un plano que sea tangente. ¿Qué sería un plano tangente que solamente le choque en ese punto? ¿Se entiende? Una tapita más o menos ahí. ¿Ya? Entonces yo, al hallar las derivadas, luego puedo encontrar las pendientes. Entonces puedo encontrar la pendiente en este punto. Es decir, cuál es la inclinación de la recta tangente en esta dirección. Así. Vamos a ir aquí, ¿ya? Tengo una tangental, una tangente, ¿ya? Y puedo encontrar esa pendiente. ¿Está claro? Pues sigue siendo el mismo concepto de la recta, de la pendiente de la recta tangente. Solo que al unir las dos, se puede hallar los planos y eso se halla a través del gradiente. El gradiente es la unión de la derivada parcial con la, por ejemplo, el gradiente de una función x, y, ¿ya? Es la unión, este es un vector, es la unión de la derivada parcial respecto a x en la dirección de y, ¿ya? Más la derivada parcial respecto a y en la dirección de j, ¿ya? Entonces lo que encontramos es un vector que define la derivada y ese se conoce como gradiente, que es ese triángulo al revés, ¿ya? Sí, el operador nabla se llama, ¿ya? Entonces, se encuentra la gradiente y con esto luego se halla optimización. ¿Qué es optimización? Que por ejemplo ahora me dan ecuaciones o funciones sujetas a dos variables y me piden optimizar. Por ejemplo, ya les dan casos, ustedes en administración, le dan casos de inversión de capital e inversión de mano de obra. Entonces dice, dadas las restricciones presupuestarias de que yo tengo $10,000 y dado que el capital consume tanto por hora o tanto por día y el mano de obra tanto también por día, cuál es la inversión que debo hacer en capital y cuál es la inversión que debo hacer en mano de obra para maximizar las ganancias. Entonces ahí se toca sacar las derivadas parciales con respecto a x, que sería respecto al capital, y con respecto a y, respecto a la mano de obra. Y se busca optimizar las dos al mismo tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces para ello le sirven las primeras derivadas. Luego la primera derivada, segunda derivada, le sirve igual como en variable, en una sola variable, le sirve para encontrar máximos, obviamente lo que hablamos de optimización, máximos, mínimos. Aquí aparece un concepto del punto de silla, que ya veremos en optimización, y de igual, o sea, hallar la especie de concavidades a lograr determinar si es máximos o mínimos. Luego de esto, por ejemplo, cuando se halla un máximo o mínimo, se trata de comprobar a través de las pendientes si es que es un máximo o es un mínimo, y eso se hace con las segundas las segundas derivadas y las derivadas cruzadas, y se forma un determinante llamado el hessiano, la matriz orlada y el hessiano orlado, que también se conoce. Entonces para eso sirven las derivadas parciales, hablemos en general. Sí, luego ya irá viendo usted un poquito más a detalle eso, ¿sí? Dudas, preguntas, ¿está claro más o menos los derivados? ¿Sí? No, sí, está claro. ¿Ya? ¿Podemos borrar y vemos otro? Ya. Listo. ¿Ya? ¿Cómo tiene? ¿Cuál ejercicio es? El 23. Ya, vamos viendo qué le dice el 23. Ya, g de x y z es igual a tanto, tanto, tanto. ¿Ya? En este ejercicio nos pide encontrar las derivadas, pero obviamente acá, ¿cuántas derivadas voy a encontrar? 3. Perfecto, 3 derivadas. La una sería el g de x, o el g respecto a. ¿Ya? ¿Cómo quedaría derivando respecto a x? ¿Cuánto le quedaría de aquí? Sería 5 cuadrado. No, recuerde que baja multiplicando. Pero 6x al cuadrado. 6x al cuadrado y y cuadrado. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? De acá le quedaría ¿cuánto? Sería 2y al cubo z. Exacto, 2y al cubo z, porque estoy derivando con respecto a x. ¿Y esto cuánto quedaría? 0. 0. ¿Ya? Entonces la derivada respecto a x es eso de ahí, no hay mayor ciencia. ¿Está claro? Derivada respecto a y, vamos encontrando la derivada respecto a y. ¿Ya? Respecto a y, ¿cuánto le quedaría esto de aquí? 4x al cubo por y. Ya. 4x al cubo y. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Y de acá cuánto le quedaría? Más. Más 6xz. ¿Ya? Note que como estoy derivando respecto a y, se deriva el y al cubo. Entonces y al cubo sería el 3 baja multiplicando, si hace 6, x, como le bajo una potencia, sería y cuadrado por z. ¿Está claro? Y la derivada de z seguiría siendo 0. ¿Ya? Y el g de z, ¿ya? En este caso sería, ¿ya? Note que aquí no tengo z si hace 0. Acá tengo z, pero como es z a la 1, derivo y solamente me quedaría 2x y cubo. ¿Ya? Y derivando z acá se hace en cambio 8z. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿Está claro? Está más o menos que tú dices. Sí. Más que todo porque son polinomios, no hay mayor complejidad. ¿Sí?
Exacto, sí. Cuando me toca aplicar la regla del producto o la regla de... Sí. Exacto, cuando me toca aplicar la regla del producto, la regla de cadena, ahí se hace un poquito más extenso, pero igual no es complicado, simplemente ir diferenciando dónde debo derivar y qué funciones debo derivar. ¿Sí? Ya. Revisemos otro, ¿cuál otro tiene? En los siguientes problemas, ¿Ya? evalúen las derivadas parciales dadas. O sea, ya está derivado. No, le dice que evalúe las derivadas parciales. Por ejemplo, en estas de aquí hemos encontrado la derivada parcial, pero no hemos encontrado la derivada parcial en un punto. Entonces ahora me está dando un punto en el cual yo evalúe la derivada parcial, que es absolutamente lo mismo, solo ampliado el concepto. ¿Ya? Vamos haciendo alguno de ellos. ¿Cuál tiene o qué le dice? ¿Puedo borrar este de aquí? ¿Sí? Sí. Ah, listo. El 27 le dice f de xy. Ya, le dice, tengo f de x, y es igual a x al cubo y, ¿ya? X al cubo y más 7x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Y me pide que esto evalúe f de x. Dice f de x evaluado en 1, menos 2. ¿Ya? ¿Cómo le expresamos esto de aquí? En esto de aquí es un poquito importante manejar la nomenclatura que se utiliza en los libros para que igual se entienda cualquier persona que lo haga y cualquier persona que lo revise. Si voy a derivar, obviamente me está diciendo que hay f parcial de x, ¿ya? F parcial de x en este caso, ¿cuánto quedaría? Sería 2x al cuadrado. No, 3x al cuadrado. 3x al cuadrado y ¿está claro? Más 14xy cuadrado. xy cuadrado, ¿está claro? Pero ahora me pide entonces que haga f de x evaluado en ¿cuánto? Evaluado en 1,2. En 1, menos 2. Entonces, ¿qué implica esto? Que en donde tengo x voy a poner 1 y donde tengo y voy a poner menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? 3, en vez de x pongo 1 al cuadrado, en vez de y pongo menos 2, más 14, en vez de x pongo 1 y en vez de y pongo menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Desarrollando esto de aquí, lo que me va a quedar es menos 6. Acá me queda un 4. 4 por 14 se hace 64. No, 4 por 4, 16. 54. 56. Ok. 2 al cuadrado se hace 4. 4 por 4, 16. Se hace 56. ¿Sí? Más 56, lo que me va a quedar esto de aquí de 50. ¿Sí? F de x de 1, menos 2. ¿Ya? Sí, claro, eso es lo que significa evaluar la derivada. ¿Sí? Significa que le dan un punto y usted tiene que encontrar el valor de la derivada en ese punto. ¿Está claro? O sea, ya reemplazo valores. Exacto, reemplazar los valores. Entonces note que como esto está dado en x y y, acá lo que le están dando es la coordenada de x y la coordenada de y. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces en esto de aquí entra ya un poco el análisis matemático. Lo que habíamos hablado es que el concepto de derivada no ha cambiado. Acá la derivada, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo la pendiente de la recta tangente. Entonces lo que le graficaba yo hace un momento, si tengo una superficie, ¿ya? Si yo tengo en 3 dimensiones una superficie, ya no voy a dejar una superficie, pero yo tengo que la derivada, note que esto de aquí es una derivada en una dirección, digamos que es así, ¿ya? Entonces, en este punto, en menos 1, 2, por ejemplo por acá, ¿ya? Yo aquí puedo encontrar una recta tangente, ¿ya? Pero como esta es una superficie, entonces lo que realmente yo encuentro es un plano tangente, ¿ya? Y puedo encontrar entonces la pendiente del plano tangente, ¿ya? Claro que ya no es pendiente como tal, sino es el vector normal y el vector tangencial del plano tangente, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Entonces, ¿qué implica esto de aquí? ¿Sí? Entonces, este 50 es como hallábamos la pendiente en una variable, ahora encontramos pero en dos variables, ¿sí? En un espacio, ¿sí? Antes encontrábamos en el plano, ahora encontramos en el espacio, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, Yandri? No, sí. ¿Ya? Borremos este de aquí, ¿sí? Ya. Revisemos otro. ¿Cuál otro tiene? El 29. Ya. ¿Qué le dice el 29? Díctame, porfa. G de x, y, z es igual a exponencial. Ya, exponencial de x raíz de y más 2z. Y más 2z. Y más 2z. Y me piden entonces la derivada parcial de g de z, g respecto a z, en el punto 064. ¿Sí? ¿Estamos bien? 064. ¿Ya? Listo.
Entonces, teniendo ello, me pide que derive parcialmente respecto a z, ¿ya? Entonces, derivando respecto a z, ¿ya? Podemos escribirle de esta manera: e a la x, y más 2z elevado a la 1 media, ¿ya? Entonces, g de z va a ser igual a derivarlo de aquí, sí, pero note que e a la x está en forma de producto, está multiplicando, pero no es la función z, entonces esto sale de la derivación, sería e a la x, y lo único que derivo es esta parte de acá, ¿se entiende? Ah, ya, ya. ¿Se entiende por qué? Cuando tengo dos funciones multiplicándose, pero tengo que derivar, una no está, la saco. Exacto, es que note que esto de aquí, si usted se fija, esto primero está multiplicando, ¿no es cierto? Y luego, lo de acá, ¿sí? Y si luego veo, yo estoy derivando con respecto a z, entonces al no estar z aquí, esto es una constante, ¿ya? Al ser una constante sale de la derivación. Ah, ya, cierto, ¿no? ¿Se entiende? Cuando no está la z, el resto es constante. El resto es constante, exacto. Entonces e a la x viene a ser una constante más. Porque si fuera e, x, z, haríamos como ejercicio. Exacto, como una regla de producto que habíamos hecho anteriormente. Sí, ¿Ya? claro. En este caso sale y ahora solamente derivo esta parte de acá, ¿ya? Entonces derivando esto de aquí, ¿cuánto me queda? Me queda 1 medio, ¿ya? Y más 2z, y aquí ¿cuánto se hace? Simplemente le bajo la potencia, se hace menos 1 medio, ¿está claro? Note que derivado la función potencia, pero me toca derivar que la parte interna. Como derivo respecto a z, note que la derivada respecto a z de y es 1, perdón, es 0, y la derivada de 2z simplemente sería 2. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces note que este 2 con este 2 se eliminan, no me interesa. Acomodándole o escribiéndole de cierta manera, podría escribirle como g de z es igual a e a la x sobre, note que esto es un denominador, raíz de y más 2z. ¿Ya? ¿Está claro por qué le mandamos al denominador? ¿Sí? Sí, claro. ¿Ya? Entonces ahora me piden evaluar en 0,64. Entonces, ¿qué tengo? G de z evaluado en 0,64. ¿Sí? Entonces, al tener 0,64, significa que este es el valor de x, este es el valor de y este es el valor de z. Entonces, el 0 me quedaría simplemente acá e a la 0 sobre raíz de 6 más 2 por 4. ¿Está claro más o menos? Sí. ¿Ya? E a la 0 no es nada más que 1, ¿ya? Y acá 6 más 4 se hace, perdón, 6 por 2, ok, 4 por 2 se hace 8, 8 más 6 se hace 14, entonces lo que me quedaría aquí, en la raíz resolviendo, sería raíz de 14, ¿sí? Puedo racionalizar nada más, por raíz de 14 arriba, por raíz de 14 abajo, lo que en definitiva me queda raíz de 14 sobre 14, ¿sí? ¿Está claro más o menos? Sí, nada más racionalizando para no dejar las raíces en el denominador, ¿sí? Si es que puedo simplificar la raíz, hago algo, pero no, en este caso no hay como 7 por 2, dejen ver 2, 4 por 2, 8, 8, 14, no. Está bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, Yancho? No, sí, está bien. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí. Ya. Pasemos a otro, ¿ya? ¿Qué otro ejercicio tiene? 31, déjeme ver. El 31 le dice h de STU es igual a s cuadrado más tu. Todo esto multiplicado por el logaritmo natural de 2r más 7s. Y me pide que evalúe h de s en 1001. Entonces lo que debemos hacer es igual encontrar primero la derivada de eso de ahí y luego evaluarle en los puntos que me pide. En este caso la derivada va a ser un poquito complicado debido a que me pide h en función de s, o perdón, h derivado respecto a s. Significa, note que aquí yo tengo una función y tengo también otra función. En ambas veo implicada la letra s, ¿sí? Entonces al tener la derivación respecto a s, necesito aplicar algo que me ayude, la derivación de dos funciones multiplicadas, en este caso la regla del producto. Entonces al derivar con la regla del producto tendría la derivada de la primera función con respecto a s, que sería nada más 2s. Note que la derivada de esto en cambio sería... Por ejemplo, si la primera función no tuviera s, ¿Ya? se declara como constante, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, vamos haciendo la derivada, solo como ejemplo, hagamos la derivada parcial de... A ver, derivada parcial de h respecto a r. ¿Ya? Note que al hacer la derivada parcial de h respecto a r, aquí no hay r. R está solo en esta parte de acá. ¿Está claro? Sí. Entonces, al no estar acá, como es un valor que está multiplicando, es una constante que multiplica. Entonces, la constante que multiplica, ¿qué hace? Se queda afuera. Entonces, acá quedaría
s cuadrado más tu. Por, y entonces esto es lo que tengo que derivar. ¿Está claro? Porque aquí está la r. Y la derivada del logaritmo sería ¿cuánto? 1 sobre lo que tengo aquí en el logaritmo, que sería 2r más 7st, por la derivada de la parte interna respecto a r. Si derivo esto respecto a r, note que solo aquí hay la r, la derivada de 2r sería nada más que 2. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Ahí sí, ya. ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, si yo derivara respecto a u, por ejemplo, bueno, aquí ya desarrollé y encontré la respuesta. H de u, por ejemplo, derivado respecto a u, note que u no aparece acá, ¿ya? Pero esto está multiplicado. ¿Está claro? Sí. Entonces, al no estar, como está multiplicado, es una constante que sale de la derivación y solo derivo ¿cuál? Esto de acá. Entonces me va a quedar el mismo logaritmo de 2r más 7st multiplicado por, y esto es lo que derivo con respecto a u. La derivada de s cuadrado es 0 y la derivada de tu simplemente me quedaría t. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió más o menos? Sí, ahí sí. ¿Ya? En este caso es un poquito trágico porque tengo el s tengo en ambos lados. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ahí sí. ¿Ya? Igual, por ejemplo, si derivara respecto a t, me toca derivar tanto aquí como también en la parte de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Tendrá cuidado cuando es suma, ¿sí? Si por ejemplo esto fuese suma, ¿ya? Ahí sí esto fuese completamente distinto. ¿Por qué? Porque al ser suma, si yo derivo respecto a r, note que esto como no tiene r, la derivada de esto es 0, desaparece. Y solo tendría que derivar ¿cuál? Esto de acá. Ahí sí desaparece. ¿Está claro? Si fuese suma o fuese resta. Eso sí, claro. La constante desaparece. Exacto, la constante se hace 0 básicamente, ¿sí? Pero como es multiplicación, la constante sale, ¿sí? Entonces ahora sí vamos haciendo h de s, ¿sí? Entonces h de s me dice derive parcialmente respecto a s. La derivada de la primera parte sería 2s por la segunda sin derivar, que sería logaritmo natural de 2r más 7st. Luego, más, ahora me dice conserve la primera, que sería s cuadrado más tu, y derive la segunda, que sería 1 sobre 2r más 7st. ¿Ya? Recuerde que estamos derivando con respecto a s, por eso tenemos que derivarle. Y me dice, entonces, como esta no es la función elemental, o no es una función elemental, derive la función interna. La derivada de 2r más 7st con respecto a s, la derivada de 2r se hace 0. Y acá derivando respecto a s me quedaría solamente 7t. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Entonces, cuando son derivadas evaluadas en un punto, no tengo que trabajarles mucho, no tengo que simplificar demasiado, a menos de que me pidan que dejen la mínima expresión, porque ya tengo luego que reemplazar. Entonces, simplemente aquí puedo acomodar, me quedaría de esta manera, 7t que multiplica s cuadrado más tu, todo esto sobre 2r más 7st. ¿Está claro? Y ahí sí evalúo ya h de s en 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Note que me están diciendo que las variables, a ver, la s y la t, ¿ya? Esto es r, s, t, u, ¿ya? Que la variable s y t básicamente son 0. Entonces note que este s es 0, ¿sí? Este s es 0, ¿ya? Este s también es 0, este t también, s y t, este t es 0. Note que aquí al poner 0, vamos poniendo acá, 2 por 0 y por logaritmo de lo que sea, vamos a decir 2 por, 2 por 0 por logaritmo natural del 2 del r vale 1, más 7 por el s vale 0 y por 0, ¿ya? Note que debido a este 0 todo eso se va a hacer 0, más 7 la t, en este caso también vale 0, esto también vale, el s vale 0 al cuadrado, más el t vale 0 por 1, ¿sí? Y esto de acá sobre 2, el r de nuevo vale 1, más 7, el r vale 1, sí, 7 el s vale 0 y el t vale 0, ¿ya? Entonces note que por las multiplicaciones por 0, de hecho todo este de aquí se va a hacer 0, ¿está claro? Todo este de acá se va a hacer 0, y este, bueno, esta partecita de aquí se hace 0, este queda 2, ¿sí? Debido a que queda dividido para 2 es que existe la respuesta. Si aquí se hiciera 0 sobre 0, significa que la derivada no existe. Eso tendrá cuidado, ¿sí? En este caso nos queda esto, 0 más 0 sobre 2, lo cual implica ¿cuál? 0 más 0, bueno, simplemente 0. Si aquí me quedara 0 sobre 0, ahí tengo que analizar un poquito más a detalle, y entra ya la parte de análisis matemático, de ver por qué se hace 0, y seguramente es porque este punto no existe acá en la función. ¿Está claro? Pero eso ya sería, es un poquito más a profundidad, algo que no le piden en este libro, ¿sí? Pero en este caso nos queda 0 sobre
sobre 2, ¿ya? Y me queda 0, que es igual a 0, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? No, sí, sí, está bien. ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Sí, ¿Hay algún otro ejercicio? sí, el último ya. Ya, ahí vamos revisando, si tenemos un chance de tiempo, ¿ya? Listo, ¿cuál es el último del deber? ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? ¿Ya? Sí, Entonces el 33 tengo lo siguiente, tengo f de RST, que es igual a RST, que multiplica r cuadrado más s al cubo, más que a la cuarta. cubo más t a la cuarta. ¿Ya? Listo, tenemos eso de ahí, ¿no es cierto? Y me piden encontrar fs de tal valor, ¿sí? Evaluado en 1 menos 1, 2. ¿Ya? Listo. Entonces, al tener que realizar eso de ahí, me piden encontrar esta derivada, f de s. Tal y como está este ejercicio de este modo, podríamos encontrar la derivada de dos maneras. La una es aplicando la regla del producto y la otra es desarrollando un poco la matemática de la expresión. Por ejemplo, si aplicáramos la regla del producto, note que nosotros queremos fs. Al aplicar la regla del producto tendríamos que hacer producto entre esto y esto de acá. ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿Ya? Entonces podríamos hacer eso, o en su defecto, podemos desarrollar primero esto de aquí. Note que yo puedo desarrollar, esto es cuando se puede. Por ejemplo, quedaría r al cubo st más rs a la cuarta t más rs t a la quinta. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? sí, ¿Ya? Y ahí sí yo podría tratar de derivar respecto a s. Note que derivando respecto a s, vamos a derivarle respecto a s, es igual derivando s me quedaría simplemente aquí r al cubo t más 4rs al cubo t, ¿ya? Y más, derivo respecto a s, r t a la quinta. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hice? así. ¿Sí? Note que derivo respecto a s, ¿ya? Esto de aquí se va, me queda solamente r cubo t. Aquí le bajo una potencia, se baja el 4, me queda s al cubo, rt. La s se va y me queda simplemente, ¿si multiplica bien? Sí. Ya, me queda rt a la quinta, ¿sí? Se entiende más o menos. Vamos a hacer de las dos formas. Hagamos acá con el producto para ver que igual tiene que salirnos del mismo resultado, ¿ya? Ya, Entonces, por ejemplo, haciendo a través de la regla del producto me dice fs es igual, derivo la primera con respecto a s. Entonces, derivando con respecto a s me quedaría simplemente rt, ¿ya? Por la segunda función sin derivar, que sería r cuadrado más s cubo más t a la cuarta. Luego, más, ahora dejo la primera tal y como está, rst, ¿ya? Y derivo la segunda con respecto a s. Entonces, derivando respecto a s, note que esto sería 0, esto sería 3s al cuadrado, y esto sería de nuevo 0, ¿sí? Entonces, note que fs va a quedar, si desarrollo estos de aquí, me queda r al cubo t, ¿ya? Más rs cubo t más rt quinta más, y aquí me quedaría 3rs cubo t, ¿ya? Si yo sumo los dos, note que puedo sumar este con el de acá, va a quedar r cubo t más 4rs cubo t más rt quinta, ¿sí? Y note que estas dos expresiones son absolutamente las mismas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, pero note que ya es un poquito más tedioso el estar aplicando. Si puedo desarrollar, entonces hago esto de acá. ¿Está claro? sí, ¿Ya? sí, sí, está claro. Entonces ahora le evalúo cualquiera de las dos expresiones. Quiero hacer f de s evaluado en 1 menos 1, 2, que simplemente sería reemplazar. En este caso, al reemplazar, tendríamos el r. ¿Dónde estás? Allá. Esto es r, s y esto es t. ¿Ya? Entonces nos quedaría, vamos reemplazando. Me ayuda a ver que no me equivoque, que sería 1 al cubo por el t, que sería 2, ¿ya? Más 4 por r, que es 1, s, que es menos 1 elevado al cubo, y t, que es 2, ¿ya? Más el r, que de nuevo es 1 por el t, que es 2 a la quinta, ¿ya? Desarrollando esto de aquí, entonces me queda 1 al cubo por 2, simplemente aquí me va a quedar un 2, más menos 1 al cubo, de hecho se hace negativo, me va a quedar aquí un Menos por, 4. ¿ya? 4 por este 2, menos 8, Menos 8. ¿ya? Menos 8 más 2 a la quinta me queda 32, ¿ya? 32, 34, le resto 8, se hace 26, ¿sí? Entonces me queda esto, 26. Así. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la derivada en este punto de la derivada parcial de s es 26, que sería, si es valor positivo, significa que es creciente. Significa como que estuviera en la montaña viendo en una dirección empinada, ¿sí? Ah, ya. Sí, 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 claro. de esa manera se interpreta, ¿sí? Por ejemplo, antes veíamos en las variables, veíamos en una curva, usted decía está de subida o está de bajada.
Entonces ahora se ve como la curva, como una montaña, como una superficie. Entonces si usted está en ese punto, la derivada en esa dirección, es decir, si usted cogiera, como digamos que el S es el norte, si usted coge hacia el norte, en este punto tiene una subida con pendiente 26. ¿Se entiende? Sí, ahí es. Eso es lo que viene a representar las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, Yandri? No, en realidad sí, no es muy bien. Está bastante claro esto de acá, ¿sí? No hay mayor ciencia, no es muy complicado tampoco esto de aquí, ¿sí?